tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Nos sentimos muy felices de que nos acompañen al repaso de la lección número 5, Maldito el día. Un día, Cicerón, un filósofo y estadista romano, considerado el más grande orador de su época, dijo lo siguiente: a un hombre se le puede limitar la ropa y aún así puede subsistir. A un hombre se le puede limitar su comida y aún así puede continuar viviendo. Se le puede confinar a una isla separado sin ver a sus seres queridos y a pesar de eso puede seguir subsistiendo. Pero a un hombre se le quita la esperanza y le hemos quitado prácticamente todo. En la lección de esta semana aprendemos claramente que lo único que mantuvo a Job en medio del dolor fue precisamente la esperanza. Vamos a disfrutar de una lección extraordinaria. Quédate con nosotros. Nos sentimos muy felices de dar inicio con el estudio de esta lección y para esta ocasión nos acompañan pastores muy distinguidos, muy apreciados, y en primer lugar quisiera darle la bienvenida al pastor Edgar Sánchez. Pastor, él es el director de Ministerios Personales, Escuela Sabática y otras responsabilidades en la Unión Mexicana Central. Pastor, qué bueno que está con nosotros, que el Señor le bendiga, bienvenido. Gracias, pastor, es un privilegio estar con ustedes en este repaso tan importante y ojalá podamos contribuir. Muchas gracias, pastor. Al mismo tiempo nos sentimos felices porque en esta ocasión nos acompaña el pastor Marco Montoya. Él es pastor del distrito de Aragón, aquí en la Asociación Metropolitana. Pastor, te extendemos una cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí y poder compartir con todos nuestros hermanos que nos vean esta importante lección. Muchas gracias, pastor. Al mismo tiempo, quiero darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es parte importante de este repaso de la lección. Pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar una vez más en este estudio. Gracias, pastor. Sí, listos para comentar esta lección que se titula Maldito el día. ¿Qué título? Negativo, triste tal vez, pero yo creo que podemos ver esperanza y podemos ver vida en esta lección, ¿no? En la vida de Job. Correcto, pastor. Detrás de este título, Maldito el día, me parece que hay un gran número de lecciones que necesitamos aprender en esta ocasión. Así que permítanme compartirles también lo que es el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, donde girará el estudio es más allá del dolor. El aspecto número 1 es más allá del dolor. El número 2 es un dulce sueño. Y el número 3, una vida con sentido. Así que el bosquejo de la lección marca prácticamente los elementos que estaremos considerando y estamos listos. En un momento damos inicio al estudio de la lección número 5, Maldito el día. Vamos a dar inicio con el estudio de la lección, pero quiero invitarles para que podamos pedir la presencia de nuestro Dios, para que pueda dirigirnos en este estudio. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de tener este espacio para dedicarlo al estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que nos conduzcas, que nos dirijas, que la sabiduría de lo alto pueda ser una realidad de tal manera, Señor, que esta lección pueda ser de gran bendición para tu iglesia en todo el mundo. Acompáñanos en esta ocasión, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pues bien, estamos en una lección muy interesante, muy especial. Es una lección que en su título, Maldito el día, expresa un sinnúmero de implicaciones, de significados
que vale la pena aclarar para evitar cualquier malentendido. Pastor Edgar, estamos en un asunto, estamos en un escenario donde Job expresa esta declaración. Job está experimentando un momento de dolor, pero ¿por qué razón? ¿Qué situación lo lleva a emitir tal declaración, pastor? Pues solo pensemos en la gran agonía, ¿no? Que debió tener él al perderlo prácticamente todo y llegar al punto en que empieza a formular muchos porqués, ¿no? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? Algo que me llamó la atención es en el verso de Job 3, versículo 13, que dice, tratando de responder la pregunta, ¿por qué Job quería ya no seguir? Dice ahí, ahora estaría yo tranquilo y en reposo, estaría disfrutando de un sueño sosegado. Quiero pensar que quizás era tanto el dolor de Job, que él dijo, yo ya quiero mejor dejar de existir, ¿no? Porque era tanta su angustia que él ya no quería estar sufriendo lo que estaba sufriendo, a tal punto en que él mejor quería morirse. Me parece que muchos de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida podemos identificarnos con esta situación tan difícil. Me parece que esa era la razón, ¿verdad? Dejar de sufrir. Ok, Pastor Marco, pero esto no nos está hablando, porque algunas personas pueden pensar que el dolor existe porque vivimos en un mundo que no tiene rumbo, que no tiene dirección. Esto no tiene nada que ver con ello, ¿cierto? No, para nada. Considero que cuando Job maldice el día en que nació, le sobrepasó de alguna manera su límite, o le estaba llegando a su límite. Él dice en la Biblia que era el más grande de todos los orientales. Y entonces de repente él sin saberlo, sin saber por qué, nosotros hoy sabemos la razón, pero él sin saber por qué, entonces de repente viene una serie de tragedias y entonces él se ve en un momento en un duelo sobre cenizas. Entonces es la pregunta, ¿pero por qué? Job era un hombre fiel, Job era un hombre que amaba a Dios, y entonces en medio de toda esa vida de fidelidad, de repente le viene una serie de tragedias, una crisis y tras otra crisis, y llega el momento en el que dice, Señor, ¿pero por qué? Mejor no hubiera nacido. Maldito el día que nació. Si me va a pasar todo esto, que no sé por qué, pues mejor no hubiera nacido. Considero que entonces esta es parte de la razón del por qué Job maldijo el día en que nació. Si me iba a pasar todo esto, pues mejor no hubiera nacido. Pastor Abraham, ¿realmente es una queja esta expresión de Job? ¿Cómo debemos comprenderla? Pastor, no debemos olvidar el gran dolor que estaba pasando Job. Primero perder todo. Y yo creo que lo que más le dolió, además de las posesiones, pues fueron la muerte de sus hijos, ¿no? Y después de eso, sentir una grave enfermedad, ¿verdad? Estar experimentando una grave enfermedad. Yo creo que más allá del sufrimiento físico, es el sufrimiento mental. ¿Por qué? ¿No? Como decía el pastor, vienen a la mente varios porqués, cuestionamientos y preguntas. A lo mejor puedo soportar todo lo que me ha pasado, pero, Señor, creo que en miniatura sintió lo que el Señor Jesús sentía, ¿no? O sea, si he tratado de vivir rectamente y Dios me ha dejado, Dios me hace que pase yo por todo esto. Era un sinfín de cuestionamientos que él tenía, y más que el sufrimiento físico, creo que era el sufrimiento mental. Y si este hombre padece tanto así, pastor, nos podemos preguntar, ¿vale la pena vivir? Si el ser humano, ¿verdad?, camina según los requerimientos del Señor y luego le pasan tantas cosas tan malas, ¿vale la pena vivir? Y yo creo que nuestra respuesta es sí, sí, porque siempre detrás de situaciones y momentos difíciles y momentos de crisis, siempre hay esperanza. Y eso fue lo que mantuvo en pie a Job. Detrás de todo lo malo viene lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en un Dios que nos ama. Job, ya dejamos claro que él tenía conciencia, la percepción de un Dios que lo ama
Y él sabía que él nunca lo iba a dejar, que nunca lo iba a abandonar. Sí vienen cuestionamientos, vienen dudas, pero al final la fe triunfa, la esperanza triunfa, y él expresa, ¿sí?, la esperanza de que su Dios siempre iba a estar a su lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me parece bien importante aclarar, pastor, que el dolor no es grupal, no es corporativo. Aun cuando puedan venir devastaciones, aun cuando puedan venir serios inconvenientes, cada uno sufre su propio dolor. Y cada uno reacciona al dolor de forma diferente. Ante el mismo escenario, cada persona reacciona de diferente forma. Y creo que esto también está vinculado con la experiencia de Job, pastor. Completamente. Ahorita que escuchaba aquí a los compañeros, me vino eso a la mente, ¿no? Nosotros no podemos entender el dolor de cada ser humano. Como pastores o como creyentes nos ha tocado ir a diferentes situaciones de dolor, un funeral, por ejemplo, donde vemos a la gente sufrir. Uno trata de darles ánimo, pero la realidad es que no podemos entender el dolor de las personas. Lo que sí podemos, y creo que era la perspectiva de Job también, el poder empatizar con aquellos que sufren, ¿no? Hoy en día, en un mundo cada vez más lleno de dolor, donde la gente pues está perdiendo la esperanza, es importante que en medio de su dolor nosotros podamos dar esa palabra de fe, de decirles, aunque tu realidad ahorita no la entiendes, aunque tu realidad es diferente y aunque tu momento es difícil, aún en nuestros peores momentos hay una puerta abierta que Dios te da, ¿verdad? Para que podamos tener esperanza, porque al final de cuentas eso es lo que mantiene vivo a las personas, ¿no? Ese pequeño rayito de fe que les da esperanza, que les anima a seguir adelante. Y la Biblia, precisamente en Santiago 1:27, la Biblia nos anima, nos exhorta a que nosotros demos esa esperanza, ¿no? Cuando habla de que la verdadera religión es atender a los huérfanos, atender a las viudas, en sus tragedias, en sus calamidades. Ahí es donde nosotros podemos dar esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, que sin duda alguna Job no encontraba, porque como mencionaba el pastor, él consideraba que había vivido rectamente delante de Dios. Uh-huh. ¿Y cómo le estaba pasando esto a él? Bueno, hay mucha gente que al igual que Job nos hemos sentido de la misma manera. Y qué bonito que podamos recibir a alguien que nos dé una palmadita de ánimo, ¿no? Alguien que nos diga, sigue adelante, porque no estás solo, Dios está contigo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la esperanza, Pastor Marco, en medio de todo este dolor? Porque Job está experimentando un dolor extremo. En su condición, en su vida, hoy nosotros sabemos que era parte o que es parte del gran conflicto, él no lo sabía, pero entonces, ¿cómo influyó la esperanza en las decisiones que él tomó? Todos tenemos un umbral diferente del dolor, todos tenemos la capacidad diferente de poder soportar ciertas cosas, por eso no podemos decir, entiendo tu dolor, porque tienes una capacidad, pastor, tengo otra capacidad, y cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, igual la resiliencia, la capacidad de sobreponernos a las dificultades, pero lo que sí tenemos todos en común es la esperanza, y lo comentabas al principio en la introducción. Si al hombre le quitan la esperanza, le han quitado todo. Y eso fue lo que mantuvo a Job. El dolor que él sufrió definitivamente fue muy grande. Muy grande, comentaba el pastor Abraham, no solamente fue el dolor físico, la pérdida de sus hijos, el dolor, el sufrimiento mental. Lo que sufrió Job, de verdad, fue muy grande, pero lo mantuvo la esperanza. Considero que esa es parte de nuestra responsabilidad al apoyar a nuestros hermanos, decía el pastor Edgar, darle una palmadita a nuestros hermanos en Cristo en momentos difíciles y sin entender el dolor que tienen, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad de recordar que tenemos la esperanza y que eso sea lo que nos mantenga firmes a todos en cualquier momento de dolor diferente para cada uno de nosotros. Pastor Abraham, qué situación tan extrema, ¿no? Pastor, quiero volver a la pregunta. ¿Vale la pena vivir? Claro que sí, claro. ¿Verdad?
Que Dios nos dé ese regalo, ese don de la vida, que nos traiga a la existencia, es una muestra de su amor para con nosotros. Y nos da esa oportunidad de ver sus maravillas en la creación, nos da la oportunidad de convivir, que la criatura conviva con su creador. Es maravilloso. Y que podamos vivir esta vida que Él nos da, guiados por Él, es fantástico. Que vengan momentos difíciles, sí, porque vivimos en un mundo caído. Todo lo debemos de ver desde el gran conflicto, ¿no? El contexto del gran conflicto. Sí va a haber momentos difíciles y sí va a haber crisis, pero sabemos que nuestro Creador va a estar a nuestro lado. ¿Vale la pena vivir? Claro que vale la pena vivir, y agradecemos a Dios por el don de la vida, pastor. Qué interesante saber eso, amigos y hermanos que nos ven en esta ocasión. Es real. Podemos experimentar sufrimientos. Ya el mismo Job decía que comparado y puesto en una balanza su sufrimiento con toda la arena del mar, su sufrimiento era mayor. Creo que hay un punto que aprender. No tendríamos que magnificar el dolor, el sufrimiento. Magnifiquemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él a su debido tiempo se manifestará para bendición de nuestra vida. En un momento regresamos. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, te escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás.
Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Estamos de regreso en el análisis de la lección número 5 y estamos estudiando un tema que es por más interesante y creo que hay elementos muy importantes. Pastor Edgar, estamos viendo a un Job que su sufrimiento es tal que anhela la muerte. Anhela la muerte. ¿Qué hay detrás de este anhelo, pastor? Yo creo que la palabra clave de Job es descanso, ¿no? El hombre estaba sufriendo tanto, se sentía desamparado en todos los sentidos, que no es que él se quisiera quizás quitar la vida o cosas de este tipo, pero yo no sé cómo ven ustedes. Yo creo que él lo miraba como, ¿sabes qué? Voy a hacer una pausa, ¿no? Porque la única solución rápida que tengo aquí es la muerte. No sé cómo la ven ustedes, pastor. Es que Job entendía que el descanso que reflejaba la muerte no era, o cuando él pensaba en la muerte, no pensaba en me voy a ir a un mundo mejor, ya no quiero estar en este mundo, estoy sufriendo, mejor me voy a otro mundo donde ya no voy a sufrir, voy a estar con los ángeles, voy a estar en el cielo. Él no pensaba en eso, él tenía bien claro el tema de la muerte, y él sabía que era solo un descanso. Así que yo considero que en esa parte Job tenía bien claro el asunto del descanso. El sufrimiento era vasto, el sufrimiento era grande, pastor. Y ¿quién no quiere descansar cuando uno está un día de trabajo arduo? Aquí dice Job 7, versículo 2, como el siervo suspira por la sombra, ¿sí? Y el jornalero espera su salario. Así que entonces los que trabajan un ratito de sombra, ¿verdad? Un ratito de descanso, hace bien. Entonces en el jornal de la vida, en la jornada de la vida, en el trabajo de la vida, anhelamos descanso. Más cuando se está sufriendo, como Job lo está haciendo. Entonces Job anhela, ¿sí? Suspira por el día de su descanso. Señor, yo he disfrutado de la vida, hemos disfrutado la relación contigo, pero por lo que estoy pasando, sí, yo desearía un descanso. Y el descanso que se puede tener con la situación que estoy viviendo, pues es la tumba, ¿no? Ahora lo interesante que yo me puse a pensar, ¿no? Puede haber gente que al igual que Job puede decir, es que yo también deseo la muerte, y ahorita hay un tema, ¿no? Donde legalmente incluso se piensa que la gente puede decidir cuándo y cómo morirse. Me parece que el pensamiento de Job no iba en esa dirección, ¿no? Tampoco era de que él iba a ir a un mundo mejor allá en el cielo tocando el arpa, no. Él lo ve esto más que nada como una oportunidad para acabar con su dolor. En Job 3:25 dice, me ha sobrevenido un temor espantoso, lo que más temía me ha sucedido, no encuentro paz ni reposo. Entonces el tema de la muerte, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11, es un sueño. Correcto. Es una forma de acabar con el dolor, de acabar con la angustia, y es importante enfatizar en esta parte que la gente cuando muere no anda penando, no está en el cielo o en el infierno como tradicionalmente se cree, sino como dijo Jesús hablando de su amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme. La muerte es un sueño desde la perspectiva bíblica, y me parece que esto es importante enfatizarlo. Correcto. Creo que aquí hay algo bien importante que no puede pasar por alto. Algunos pueden expresar, es que la comprensión de esta realidad que tú estás viviendo tiene que ayudarte a... Pero hay algo bien claro, aunque tú lo comprendas, el dolor no se te quita. El dolor no se quita. Y creo que es la experiencia de Job. Aunque él, en el mejor de los casos, lo hubiese comprendido, el dolor permanece. No perdió a un hijo, perdió 10 hijos. Y esa condición lo lleva a un asunto extremo, donde entonces él anhela la muerte como un descanso, como una pausa dentro de todas sus actividades, y dice, yo sé que ese descanso será
bueno para mi vida, ¿no? Porque el meollo del asunto es, yo sé que mi Redentor vive. Y además de eso, justamente lo que comentabas, pastor, es en medio de su desesperación, porque tenemos una mente finita que no alcanzamos a entender el porqué de las cosas, que esa es parte importante de lo que le pasó a Job. No alcanzaba en su mente finita a entender el porqué de lo que le estaba pasando. Y nosotros, lo decías, aunque lo entendiéramos, no quita el dolor. El problema es que ni lo entendemos. No entendemos por qué nos están pasando las cosas. Y Job, en medio de su desesperación y no entender por qué le están pasando las cosas, aún en medio de todo eso y aún en medio de desear la muerte, Job entonces hace una declaración. Yo sé que en medio de todo esto mi Redentor vive. Entonces qué lindo es eso, ¿no? Que llegue finalmente la esperanza a tu mente y entonces digas, en medio de la desesperación y dolor, yo sé que mi Redentor vive. Correcto. El título del que pusimos del segundo segmento dice Un dulce sueño. Y pareciera ser que ese título da la idea de que hay actividad en el sueño, ¿no? O que hay actividad después de la muerte. La Biblia y el libro de Job y toda la Biblia, el contexto de toda la Biblia, no hay actividad en la muerte, ¿no? Pero ¿por qué le pusimos un dulce sueño? Porque hay descanso, ¿no? Una persona que ha vivido tantos años, anoche precisamente fui a un velorio de una persona de 90 años, una mujer. Tuve la suerte de bautizarla hace un año, el 24 de octubre, y ayer estuve en su velorio. Y fui a ungirla unos días antes. Qué paz de esa señora, qué paz de esa hermana. Ya no podía hablar o tenía una cánula, no podía hablar, pero con señas me decía que creía en Dios. Le decía, ¿cree usted en Dios? Así, con las señas, y bien lúcida la hermana, y es una paz, pero padecía una enfermedad muy grave. Y yo creo que para ella la muerte fue un descanso, un dulce sueño. Es un dulce sueño porque al final Dios la va a despertar para vida eterna. Por eso le pusimos así al segmento, porque descansamos de los trabajos, descansamos del sufrimiento, descansamos de las lágrimas, descansamos de todo lo que nos pudiera pasar en esta vida. En la muerte es un descanso. Y en muchas ocasiones la muerte es una bendición, ¿sí? Porque se descansa de todo el sufrimiento que estamos experimentando. Y algo maravilloso que yo encontré en esta parte de la lección es que el hecho de que nosotros entendamos que la muerte no es el fin, eso le da una dimensión distinta a la vida que ahora vivimos, ¿no? Porque entonces yo entiendo que yo voy a vivir un lapso de tiempo en esta tierra, pero que ese lapso, aunque puede parecer complicado, difícil, doloroso y hasta largo, realmente es breve en comparación con la esperanza maravillosa que Dios nos da de una vida eterna, ¿no? Y yo creo que ahí entonces la dimensión de la muerte se torna una bendición, porque mientras mucha gente cuando pierde a sus seres queridos por sus ideas piensan que ya nunca los van a volver a ver, nosotros sabemos que no, sabemos que un día Cristo vendrá a esta tierra a acabar con el dolor, a acabar con la muerte, y entonces sí viviremos una vida de completa felicidad por toda la eternidad. Pero también no es que a lo mejor cuando venga a nosotros un momento de dolor que nos cause desesperación, tengamos que desear la muerte. Así es. Podríamos también tomarlo como una alegoría, el asunto de la muerte, pensando en un descanso. Decías hace rato, pastor, una pausa. Porque definitivamente en algún momento se puede presentar algo que nos cause dolor, o alguno de nuestros hermanos, y no es que entonces digan, bueno, pues como Job, pues yo también ya deseo la muerte. Es que Job veía la muerte no como una salida, sino como una alegoría de voy a respirar, una pausa, un descanso, y entonces adelante, porque yo sé que mi Redentor vive. O sea, pensemos esto así, pastor. Una vida de 90 años. Y algo que a mí me gusta decir en los velorios es, no lloremos una muerte, ¿sí? Festejemos una vida.
90 años de compañerismo con Dios. 90 años recibiendo bendiciones de Dios. 90 años, sí, de experimentar el vivir y el convivir con Cristo Jesús. Y en medio de esos 90 años va a haber momentos difíciles, sin duda alguna. Va a haber crisis. Va a haber momentos de llanto. ¿Sí? Y entonces cuando uno pasa por todo eso, y cuando uno experimenta el llanto, el lloro, los problemas, la enfermedad, entonces se presenta un paréntesis que viene Jesús y a sus hijos queridos y amados les cierra los ojos y les dice: descansa, duerme, te voy a despertar pronto. Y nos pone a descansar el Señor. Un dulce sueño, porque el despertar será maravilloso. Si lo vemos de esa manera, qué bueno es vivir, ¿sí? Vale la pena vivir. Y si cuando se presente la muerte, veámoslo como un sueño, como un paréntesis de vida, pero que pronto el Señor Jesús continuará la vida de nosotros y nos dará vida eterna. Aunado a eso, pastor, creo que vale la pena considerar, ¿no? Los antediluvianos, el hombre que más años vivió, 969 años, y de ahí hacia abajo. En el peor de los casos, imaginando que vivieron sufrimientos, terribles dolores, experiencias lamentables, ¿qué tanto puede ser esa cantidad de años en comparación a la eternidad que pasaremos con Cristo Jesús, disfrutando, experimentando del gozo, la felicidad, cuando Él se manifieste? Me parece que ese es un pensamiento que en todos los casos tendría que ayudarnos para mantenernos fieles al Señor, esperando aún en medio del dolor. Así que con este pensamiento, pastor. Sí, solo quisiera agregar, ¿cómo podemos entonces nosotros reaccionar como cristianos, como hijos de Dios, ante el dolor? Porque así como Job, también nosotros podemos atravesar por momentos muy difíciles. Considero, a veces le comento a los hermanos, que si quieres llorar, llora. Si estás muy triste, date un ratito, enciérrate un ratito, date ese espacio, ese descanso, ¿no? Y yo les digo, si quieres llorar, llora, pero que esas lágrimas que estás derramando, que aparte de que estás sacando tu angustia y tu tristeza, pero que esas lágrimas también vengan acompañadas de esperanza. Entonces, considero que como cristianos, que estamos en un mundo donde estamos expuestos a sufrir en algún momento, nuestra reacción podría ser, si vamos a llorar, si nos vamos a desesperar, pero siempre acompañados con la esperanza, porque Job así lo dijo: yo sé que mi Redentor vive. Bueno, correcto, y aún cuando la muerte llegue, hay que hacerla y hay que enfrentarla con el gozo que representa haber conocido a Cristo Jesús y la certeza de que pronto se manifestará. En un momento regresamos para la última parte de esta lección. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Llegamos a la última parte del estudio de la lección número 5 y estamos analizando aspectos importantes del dolor, incluso de la muerte. Pero hay una pregunta bien interesante, Pastor Edgar, que me parece debemos considerar para ir cerrando la lección de esta semana. ¿Qué razón tiene la existencia del ser humano? ¿Qué hacemos en este mundo cuando estamos envueltos de dolor, de sufrimiento? ¿Por qué continuar aquí, pastor? Sin duda alguna, esa era la pregunta de Job, ¿no? En Job 7:17 él hace esa pregunta. ¿Qué es el hombre, no? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué? Porque él que al mirar su realidad se da cuenta de que como que no tenían sentido muchas cosas. Él no entendía, desde su perspectiva, él no entendía lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Me parece que eso mismo en ocasiones le puede ocurrir al ser humano, ¿no? Sin embargo,
Una posible explicación que su servidor tiene es el hecho de que todo lo que nos ocurre en esta vida tiene un propósito pedagógico, ¿no? Todo tiene una enseñanza, todo nos sirve para prepararnos para algo. Y me parece que cuando Job empezó a entenderlo bajo esa dimensión, entonces él se dio cuenta que Dios estaba al control. Yo no sé cómo lo ven ustedes, compañeros. Sí, definitivamente el hombre se ha hecho esa pregunta, Job se la hizo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué hago, no? Y el hombre hoy se pregunta, ¿y qué hace? ¿Qué propósito tengo aquí en esta vida? Pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás. Sí hay un propósito, porque Dios hizo al hombre y Dios lo puso en esta tierra, porque el propósito no es del hombre, el propósito es de Dios. ¿Cuál es el propósito? No es lo que yo creo que tengo que hacer en esta tierra, sino por qué Dios me puso en esta tierra. Y el propósito inicial de Dios es que Dios quería manifestarnos, que Dios quería darnos en toda la plenitud su amor. Se interpuso el pecado que nos genera dolor y sufrimiento, pero nuestro propósito no era ese. El propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra desde la creación era para darnos la plenitud de su amor. Y cuando viene el dolor, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, nosotros ahora lo entendemos, pero el propósito original no era el propósito del hombre, el propósito original era el propósito de Dios. Y a pesar de entenderlo, decía hace un momento, el dolor no deja de ser, ¿no? Sí. Pastor Abraham. Aún la existencia del ser humano en esta tierra, en este planeta, pastor, hemos de entenderlo desde el contexto del gran conflicto. ¿Sí? El pecado no inició en esta tierra, el pecado inició en el cielo. Un rebelde se levantó contra el gobierno de Dios y puso en entredicho el carácter de Dios. Después esa batalla se libra aquí en la tierra, ¿no? ¿Qué es el hombre? La corona de la creación de Dios, como decía el pastor, ¿no? Al hombre Dios le dio la capacidad de pensar, de elegir, a diferencia de toda su creación. Al hombre le dio esa oportunidad de decidir. ¿Para qué? Para demostrar su amor también, ¿no? Dios da al hombre, y yo le puse aquí, ¿qué es el hombre? Es el motivo y blanco de su amor. ¿Okay? Así que entonces Dios quiere expresar su amor para con el hombre, como se decía, ¿sí? Y el hombre debía de responder a ese amor. Pero el hombre fracasó en eso, ¿no? Ahora, los ojos de todo el universo están dirigidos hacia este pequeño planeta donde existe el hombre. Porque mucho depende de la reacción del hombre ante el amor de Dios, ¿sí? De que el carácter de Dios sea vindicado ante todo el universo, ¿no? El carácter de Dios ya está claro, ya está hecho. Dios es amor. Eso se dejó claro, ese mensaje se dejó claro en la cruz. Pero el conflicto continúa con nosotros, ¿no? ¿Cómo hemos de responder nosotros? Dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas. El universo está atento a lo que sucede en este mundo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Para qué estamos aquí? La Biblia es clara. Estamos aquí, ¿sí? Para alabar el nombre de Dios, para glorificar su santo nombre a través de nuestras vidas. Lo vamos a hacer. ¿Qué es el hombre? Es el objeto y el motivo el blanco del amor de Dios en esta tierra. Algo importante que veo desde la perspectiva como la miraba Job, lo encuentro en el verso 20 de Job 7, donde dice, deja ya de vigilar a los seres humanos, dice mi versión. Y está interesante, ¿por qué te ensañas tanto conmigo? ¿Por qué me ves como una carga? Yo quiero pensar que mientras Job estaba sufriendo, él a lo mejor pensaba que Dios lo había tomado como un conejillo de indias, ¿no? Como alguien que estaba haciendo experimentos con él. Sin embargo, Job quizás no lograba entender por todo su dolor que realmente para Dios él era muy importante. Y como mencionó el pastor, nosotros somos la corona de la creación y somos muy importantes para Dios. Nunca nadie debe de perder la esperanza, nunca nadie debe de perder la fe de que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Como hay algunas teorías que a veces se enseñan, sino que al contrario, Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento, porque nos está preparando
para ese mundo mejor que Él va a traer en esta tierra, ¿no? Y en este caso, Él nos está preparando para el reino de los cielos. Así que, al final de cuentas, cuando yo lo veo desde esa perspectiva, mi vida tiene sentido. Y hasta yo puedo, a lo mejor voy a decir una locura, ¿no? Hasta yo puedo puedo sobrellevar el dolor, mis experiencias difíciles, porque sé que eso me va a ayudar para prepararme para ese mundo que Dios está trayendo para mí. Sí, correcto, pastor. Yo creo que vale la pena mencionar, el dolor propiamente no se disfruta, ¿no? Pero se es llevadero cuando uno comprende la dimensión, cuando uno entiende el propósito, decía, didáctico. Creo que detrás de todas estas experiencias hay disciplina, detrás de estas experiencias hay enseñanzas precisas, corrección, crecimiento, mejoramiento en todos los sentidos. ¿Y a qué atribuye o a dónde se dirige todo eso? Bueno, nuestro carácter tiene que ser refinado, perfeccionado, para estar listos para encontrarnos con el Señor. No tenemos otra opción. Creo que detrás de todos los planes que Dios tiene, un propósito especial es eso, refinar nuestra vida y hacernos semejantes a Cristo Jesús. Eso es fundamental, pastores. Sí, mira, pastor, el hombre, ¿qué es el hombre? El hombre, decía el pastor, somos la corona de la creación. El hombre fue antes que el dolor. El hombre existió antes que existiera el dolor. Puedo entender yo, pastor, el dolor es un visitante temporal en esta tierra. Porque así como llegó, también se va. Porque así como el dolor un día comenzó en esta tierra, Apocalipsis 21:4 dice que entonces Dios enjugará la lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Por lo tanto, entonces, el dolor es un visitante pasajero en esta tierra. Es un visitante temporal y va a llegar el momento en donde el dolor dejará de ser y seguirá existiendo el hombre. Porque el hombre tiene un propósito y el propósito era poder disfrutar por la eternidad del amor y de la presencia de Dios. Ese es el propósito del hombre. Mientras la humanidad sufre más, son puntos menos para Satanás. Porque todo el universo se da cuenta que el hombre sufre, que el hombre llora. Entonces nadie desea ya el sufrimiento, ni el llanto, ni la muerte. Y cuando Dios acabe con esto, con las lágrimas, con el llanto, con el sufrimiento, ¿sí?, todo el universo quedará totalmente convencido que eso no es bueno, que eso no es lo ideal para el ser humano, y todo el universo lo desechará. Y entonces todo el universo confesará que Dios es amor, ¿no? Así que entonces, ¿qué es el hombre, pastor? Es, ya dijimos, el blanco del amor de Dios. Por el hombre, ¿sí?, y para vindicar su carácter, Jesús dejó el trono en el cielo. Vino a esta tierra. Vivió una vida sin pecado. Murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí?, y ahora intercede por nosotros. Ese valor es el que le da Dios al ser humano. ¿Cuánto vale el hombre para Dios? ¿Sí? Veamos el Calvario. Esa cruz del medio está el Hijo de Dios muriendo por la raza humana. Así que, ¿cuánto valor le da Dios al hombre? Infinito, ¿no? Así que podemos bien contestar esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Es el objeto del amor de Dios. Qué interesante lección. Me parece que ante estas opiniones podemos extraer grandes enseñanzas, y creo que el Señor se ha manifestado de muchas maneras. Quiero agradecerles a ustedes por la contribución para enriquecer esta lección, y vamos a entrar a la parte final, donde además de agradecerles, quisiéramos escuchar algún mensaje para la iglesia que nos ve. Bueno, Pastor Edgar, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor le bendiga. Palabras finales. Fue un privilegio, pastor. Estamos siempre disponibles. Yo quiero decir a nuestra amada Iglesia Adventista y a todos los hermanos que nos van a estar mirando a través de este medio, que no pierdan la esperanza. Que a pesar de que a veces nuestra realidad puede ser complicada, difícil, que no nos gusta, aún así Dios aprovecha todo esto. No es que lo envíe, Él lo aprovecha
para que nosotros podamos prepararnos para el reino de Dios. Así que hay que, como dice Santiago, ¿no? Tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que sigamos adelante, hermanos, y que desarrollemos mucha paciencia para el reino de Dios. Amén. Pastor Marco, muchas gracias por habernos acompañado. Sin lugar a dudas ha sido una lección muy, muy bendecida. Que el Señor siga bendiciendo tu ministerio. Gracias, pastor. ¿Algún mensaje final para la iglesia, pastor? Sí, para todos nuestros hermanos que nos están observando a través de este medio, me gustaría decirles, la respuesta al dolor o al porqué del dolor no es muy clara. No la tenemos. No podemos saber a ciencia cierta por qué sufre el ser humano, por qué nos pasan estas cosas, por qué a mí o por qué a ti. Pero lo que sí podemos saber y que sí tenemos muy claro es que tenemos una esperanza. Y que esta sea la que nos mantenga firmes, nos mantenga fieles, porque como lo mencioné hace un momento, Apocalipsis 21:4, el Señor llegará el momento donde enjugará nuestras lágrimas, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y entonces será el momento en el que estaremos nosotros con Dios como su pueblo y Dios mismo estará con nosotros como su Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y si alguien sufre en medio del dolor, nuestro Redentor vive. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. También, pastor Abraham, muchas gracias por la participación y por enriquecer esta lección. Un mensaje para la iglesia, pastor. Sí, pastor, podemos decir a los hermanos que bien vale la pena vivirla, ¿no? Dios está con nosotros, convivimos con nuestro Creador. Ese privilegio que nos da Dios de que sus criaturas convivamos con Él es maravilloso. Disfrutemos la vida al lado de Cristo Jesús. Cuando venga la muerte, ¿verdad? Entonces será solamente un paréntesis de existencia, porque entonces el Señor Jesús aparecerá en gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Tengamos esperanza y paz en Cristo Jesús. Gracias, pastor, que el Señor le bendiga. Y queridos hermanos, tras haber estudiado la lección número 5, titulada Maldito el día, podemos hoy más claramente decir que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y de las condiciones adversas, Dios nunca se aparta de nuestra vida. Él siempre está listo y dispuesto para fortalecernos y siempre habrá cosas mejores que Él tiene preparadas para cada uno de sus hijos. Confiemos en Él, permanezcamos en Él y permitamos que Él haga su obra de crecimiento en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana, que el Señor sea con cada uno de ustedes.